conocido, he hablado con el Papa. Pero eso fue porque teníamos una redacción en el colegio. Teníamos redacciones. O sea, ya apuntabas maneras, ¿no? A mí me gustaba escribir, y escribía cuentos muy malos, pero los escribía. Y entonces, en la redacción de aquel año, para el concurso, se llamaba Imagínate que vas a Roma, imagínate que ves al Papa. Yo no me imaginé nunca que iba a ver Roma ni que iba a ver al Papa, le veíamos en foto en el colegio, ¿no? Y bueno, empecé diciendo, esta noche he soñado que he estado en Roma y que he visto al Papa. Yo no me acuerdo más que de ese principio. Sé que gané el concurso y todavía hoy, cada vez que entro por los pasillos del Vaticano o cuando entro en la casa del Papa, a las veces que he podido entrar con Juan Pablo II en la de Benedicto, no, todavía no, ni creo. ¿Todavía no? No, creo que no. Es otro carácter. Son complementarios, o sea, los discursos de Benedicto XVI no los mejora nadie, son la cosa más extraordinaria, más clara, más importante, más bonita, más poética, cuando te dice hablar de, no sé, yo me acuerdo siempre en Colonia. En Colonia, yo por ejemplo, los discursos de Juan Pablo II a los seminaristas y a las religiosas de clausura, pues tengo que decir que me los saltaba, porque había tantos que decía, bueno, esto para mí no es. Y no, los dejaba ahí. Con Benedicto me leo todos, absolutamente todos, porque son de una belleza, de una profundidad, fáciles de entender y no muy largos, porque los de Juan Pablo II al principio a veces tenían 15 páginas, ¿eh? O sea, no era... Un poquito de Fidel sí tenía. Sí, un poquito al principio, sí, luego ya fue cortando un poco. Pero, por ejemplo, el de Colonia, con los jóvenes, saben que en Colonia, en la Catedral de Colonia, están enterrados, dicen, los Reyes Magos, que es por Melchor y Baltasar. Y entonces hizo el discurso a los seminaristas. Bueno, me gustó tanto, porque no puedo ser seminarista, pero vamos, me daban ganas de irme al seminario, porque les cuenta el seminario como la cueva de Belén, donde está el niño Jesús, y los chicos son los Reyes Magos que siguen una estrella, que esa estrella les lleva a la cueva de Belén, donde está el niño, y es el seminario, con esa luz que les ha llevado hasta allí. Allí encuentran a Jesús, allí ven lo que es la hermandad, ven lo que es todo, y después ya no tienen la luz, porque la tienen que tener dentro de ellos, y van al mundo, que los Reyes Magos vuelven a su tierra, sabiendo lo que tienen que hacer. Lo mismo pasó en el seminario. Bueno, fue tan bonito, yo lo estoy contando muy mal, pero fue tan bonito el discurso, que yo dije, uy, qué preciosidad lo que les está diciendo a los seminaristas. Y esto es lo que tiene Benedicto XVI. Que tiene... Aunque no entres en su apartamento. No me importa, no entro en el avión donde está. Paloma, Belén y los magos, pero vamos a Belén, porque también si difícil fue el viaje del Papa a Cuba, por todo lo que... No difícil, fue un viaje fácil, pero hasta llegar allí, un país con una gran historia, evidentemente Tierra Santa también era un anhelo de Juan Pablo II llegar hasta allí. Han ido los dos. Los dos. Era un deseo grandísimo ir a Tierra Santa. Además, una tierra que están los cristianos y están viviendo de verdad severamente perseguidos allí. Muy perseguidos. Los palestinos cristianos de verdad se están huyendo porque no les hacen la vida imposible. Parece mentira que Europa haya tenido un muro como el que ha tenido en Berlín y no hayamos aprendido de ese muro de la vergüenza, y que los israelíes hayan levantado otro muro para separar a Jerusalén de Belén, y que estén allí de la manera que están, todos con una llave esperando tener una casa. Cuando hicieron la última fiesta al Papa, tan pobre, a Benedicto, en la puerta de entrada del Papa pues tenían de cartón una enorme llave, como diciendo, estamos esperando una patria, estamos esperando poder entrar en la patria nuestra. Y fue precioso estar en Belén, y fue también bonito porque con los musulmanes moderados se puede dialogar mucho más que con otras religiones que son muy difíciles. Por ejemplo, hay un islam moderado y hay un islam fanático. Fanático es terrible, pero con ese islam moderado el Papa ha tendido la mano, y ese islam ha hablado, ha dialogado, porque el Papa ha entrado en la mezquita en Damasco, ha recibido allí en la mezquita, ha entrado muchas veces en mezquitas, pero yo me acuerdo que estando en la misa
en Belén, en el viaje de Juan Pablo II, estábamos en la placita de Belén, que es muy chica, que está al lado la mezquita y al lado la iglesia de la Natividad, donde bajó Juan Pablo II, pues a donde nace el niño. Y entonces, estando en la misa, que estaba Arafat, que siguió con mucha devoción la misa, le dieron un misal y se lo siguió todo, no así la mujer, que siendo cristiana, la verdad que no me gustó nada. Y luego pues estábamos ahí y de repente el Papa habla después de la homilía y se para la misa. Nos quedamos todos diciendo, ¿qué está pasando? Y oímos de la mezquita a llamar a la oración al imán. Y termina de llamarle a la oración a sus gentes y prosigue la misa. Y nos enteramos que el Papa paró la misa ese momento después de la homilía por respeto a los que iban a rezar a Alá. Y ellos tardaron en rezar y la retrasaron por respeto al Papa para que pudiera terminar su homilía. O sea, fue tan bonito porque oímos las dos cosas, al Papa terminar su homilía y luego empezar el canto llamando a la oración a Alá. Y eso es lo que es el diálogo, y es el respeto mutuo, y es el diálogo interreligioso, que yo creo que se están haciendo pasos de gigante, pero claro, mientras haya esa persecución con los cristianos, ese odio en tantos países, porque lo malo de tantos sitios como había en los Balcanes es ese odio. Y les voy a contar una anécdota muy bonita de Jerusalén. Adelante. ¿La puedo contar? Sí. Yo es que pido permiso siempre, como en la Noria, levanto el dedo. Es la primera vez que mando en algún sitio, Paloma, te doy las gracias. No, es que estuvimos, ahí está también Benedicto XVI y estuvo el Papa, en el mausoleo de Yad Vashem, que es el mausoleo del Holocausto, que es un lugar trágico donde hay una llama en el centro, como la llama del recuerdo de todos esos millones de personas que han muerto en los campos de exterminio, sobre todo en Polonia murieron tantos y en Alemania, y siempre se va a hacer un homenaje a la memoria de todos estos. Un lugar tremendo donde están escritos en el suelo los 13 nombres de los campos de exterminio, Dachau, Birkenau, todos en el suelo, y las fotos de los que han muerto. Hay una sala de niños donde te van diciendo el nombre del niño y a la edad que han muerto. Bueno, pues allí es el sitio tan sobrecogedor donde el Papa habló diciendo nunca más el hombre contra el hombre, una ideología del odio y del terror. Bueno, un discurso muy, muy bonito, muy importante. Y al terminar el encuentro vimos a una señora como unos 50 años así, que se acerca a Juan Pablo II, se pone a hablar en polaco con él. No oíamos lo que decía, veíamos solamente que hablaba con él, que lloraba, que le tenía cogida las manos, el Papa hablaba mucho con ella, y vimos que allí había una noticia, que era algo que no podíamos imaginar lo que podía ser, pero que había algo. Y cuando ya el Papa se marcha, nos acercamos a esta señora, le dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué habla usted con el Papa? ¿Cómo le conoce? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque usted lloraba, dice, sí, dice, yo era una niña de Cracovia, una niña judía. Fuimos deportados al campo de Auschwitz, donde fuimos deportados toda la familia, mis padres, mi hermano y mis abuelos. Cuando liberaron el campo, la única superviviente era yo, los otros habían muerto todos. Y les llevaron a estos que eran esqueletos, porque estaban destrozados, a Cracovia, para en la estación, un puesto de la Cruz Roja Internacional, a cada uno ver quién tenía familia, reunirles con la familia, quién no tenía, tratar de ayudarles de alguna manera, un poco lo que hacéis vosotros con la iglesia necesitada, ¿no? Ayudar, ¿no? Y entonces esta niña no va, se queda sentada en un banco en una calle de Cracovia, y pasa un hombre joven, la ve, no necesita preguntarle de dónde viene, bastaba verla, se acerca y le dice, ¿por qué no estás en la estación con los demás? Dice, porque yo no quiero vivir, yo no tengo a nadie, han muerto mis padres, mi hermano, mis abuelos, yo no tengo a nadie. Y entonces este hombre le dice, pero tú tendrías que vivir por ellos quieren que vivas tú, porque en ti vivirán también ellos. Una idea muy judía de la muerte y de la vida. Tú tienes que vivir por ellos. ¿Cómo te llamas? Y aquella niña le dice
el número, que durante años ha sido su nombre. Incluso se levanta la blusa y le enseña el número grabado a fuego en el brazo y dice: no, tu número no, tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y la niña le dijo: me llamo Edith. Y empieza a llamarla Edith. Dice: yo que hacía tanto tiempo, desde que murieron los míos, que nadie me llamaba más que un número. Y empiezo a oír: Edith, tienes que vivir por ellos querrían que vivieras. Tú tienes que hacerlo, tienes que sacrificarte si no quieres, pero tienes que hacerlo. Y la va llevando hasta donde es la estación y el puesto de la Cruz Roja Internacional. Y en ese momento la deja y se marcha y le dice: Edith, acuérdate, tienes que vivir por ellos. Entonces la niña reacciona y dice: ¿y tú cómo te llamas? Y dice: yo Carol Wojtyła. No se habían vuelto a ver. La niña vivía en Jaffa, ya dejó de ser niña, es abuela ahora. Sabe perfectamente que Karol Wojtyła es el Papa. Llega el Papa a Jerusalén y pide al gobierno israelí dejarme hablar con él. Y fue lo que le dijo: soy Edith y he vivido por ellos, santidad.